Cada encuentro, cada pérdida, cada triunfo tiene un propósito que posiblemente aún no estemos comprendiendo, pero que seguramente cuando pase más tiempo y miremos con perspectiva lo vamos a ver con mayor claridad. Hay momentos que marcan un antes y un después en la vida de todas las personas, de todos los seres humanos. Y realmente si yo estoy en las redes es porque se produjo ese momento, ese antes y ese después en mi vida. Fíjate, yo voy observando y esta reflexión la hago aquí contigo para que tú a la par hagas la reflexión con tu vida, ¿vale? Mi vida no es que fuese una vida lineal, pero bueno, pues yo vivía más o menos pues solventando, superando las dificultades del camino, pero llegó ese momento que fue el hito que marcó mi antes y mi después, y ese momento yo no lo pude vivir con normalidad porque superó todas las dificultades que yo había tenido hasta ese momento. Y esta dificultad que partió mi vida en dos fue la primera muerte desgarradora de mi vida, que fue la muerte de mi hermana pequeña. Ahí, ¿por qué sabes que ese momento supone esa ruptura y esa referencia entre el antes y el después? Porque yo antes, a vivir esto, nunca había experimentado un dolor tan grande, y con esto no te digo que no hubiese tenido dificultades, las había tenido, pero tener que vivir una circunstancia tan difícil no la había vivido, no la había experimentado desde ese punto de vista. Y yo reflexionando y analizando por qué esto sucedió así, es porque este hecho rompió con todas las ideas y todas las creencias que yo tenía hasta ese momento. Todo en lo que yo me apoyaba en ese momento no me sirvió. No pude apoyarme porque no encontré sentido. Y por eso, en esos momentos, lo que haces es tocar fondo, porque no lo sabes hacer de otra manera. Y ahí, cuando tú ves esas profundidades y te sumerges ahí, empiezas a ir ascendiendo poco a poco en un camino de mucha lucha y de mucha oscuridad. Y cuando conseguimos ascender y elevarnos, ahí es cuando podemos decir que ha supuesto un antes y un después en nuestra vida. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu momento que ha supuesto un antes y un después en tu vida? Nuestros desafíos siempre nos llevan a oportunidades y aprendizajes inesperados. Este desafío que yo te he contado anteriormente es el más emblemático que yo te puedo destacar en este vídeo, que supuso un aprendizaje brutal de lo que era una pérdida, de lo que era la pérdida en mayúscula. Porque yo, cuando viví el duelo, en ese duelo me despojé de muchísimas cosas, de muchas ideas que habían supuesto una limitación para mi vida. Y aprendí a pensar en grande, aprendí a pensar sin miedo. Esa experiencia me llevó a quitarme muchos miedos y entendí, o al menos ese es el aprendizaje que yo grabé en mi mente, que las cosas suceden cuando tienen que suceder y que por mucho que tú puedas tener algo en tu cabeza, te suceden con digamos, algo mucho más grande que tú es el que decide eso que te está pasando. Así lo analicé yo. Entonces ahí se me fue el miedo de decir, ¿y si a mí me ocurre algo? Entonces yo empecé a pensar, si me ocurre algo es porque me tenía que suceder. A raíz de esa idea, todo lo que yo he ido viviendo posteriormente lo he pasado por ese filtro. Y te puedo decir que empecé a vivir desde muchísima paz y muchísima serenidad. Por eso, todos los desafíos que vivimos en nuestra vida nos traen un aprendizaje y una oportunidad de cambio.
a vivir mucho mejor. Los momentos difíciles nos fortalecen nuestra resiliencia, nuestra paciencia y nuestra claridad. Resiliencia nos hace ser mucho más resistentes a la dificultad. Entonces, ante cualquier cosita que te aparece, como seguramente el calibre sea mucho más inferior a ese momento tan grande o donde sufriste tanto, pues puedes seguir avanzando porque tú ya sabes cómo se comporta tu interior, sabes cómo se comportan tus emociones, cuál es el mecanismo interno. Entonces, simplemente tienes que aplicar ese aprendizaje que tú tienes de tus experiencias pasadas a los momentos que te están ocurriendo en este momento. Y valga la redundancia. Y luego, ¿qué ocurre? Que en los procesos de oscuridad también aprendes a tener mucha paciencia porque como las cosas no se pasan rápido, tienes que tener como una templanza para poder vivir cada día sin volverte loca. Así te lo explico porque así lo viví yo. Entonces, pues empiezas a cultivar esa serenidad, esa paciencia diaria que te ayuda a ver las cosas con mucha más claridad. Pero fíjate lo que hace la dificultad. Te abre un abanico, una visión que te ayuda a actuar con mayor inteligencia y mayor sabiduría en el resto de experiencias que tú vas viviendo. Las coincidencias de nuestra vida pueden ser señales o aprendizajes disfrazados. ¿Por qué? Porque cuando tú atraviesas una pérdida, en mi caso, ¿vale? Yo atravieso esa pérdida y posteriormente me aparecen situaciones muy similares, coincidencias. Entonces yo ahí ya sé lo que tengo que ofrecer, ya sé cómo tengo que actuar. Te pongo el ejemplo. Yo he tenido que ser observadora o estar en muchas circunstancias donde las personas también habían perdido a sus seres queridos. Entonces, normalmente las personas nos perdemos en este tipo de situaciones, huimos y sentimos como que son situaciones que nos incomodan mucho. Cuando tú ya has experimentado en primera persona este tipo de situaciones, tienes como unas habilidades para tú poder dar lo mejor y poder moverte en este tipo de situaciones del mejor modo. Y así a mí me sucedió a mí. Al haber atravesado esto, yo soy capaz de enfrentarme, de afrontar situaciones, de ofrecer, digamos, una visión, una guía a esas personas que están atravesando por lo mismo que viví yo. Y esto nos pasa a todas. Piensa un poco en la experiencia más traumática que tú hayas tenido en tu vida. ¿A que tú serías capaz de ayudar a una persona posteriormente, cuando ya lo has afrontado, lo has superado, a que tú eres capaz de transmitir un mensaje positivo a esa persona que está atravesando lo mismo que tú habías vivido? Pues así nos pasa en la vida. Las experiencias son lecciones que podemos aplicar al resto de capítulos que vamos a ir viviendo y que incluso entre unos y otros nos podemos echar una mano para ayudarnos y poder ser apoyos. Este es el cometido que yo tengo aquí en las redes, ser apoyo para ti, para la persona que haya atravesado situaciones similares a estos mensajes que yo te voy transmitiendo. Parto de un recorrido que yo ya he hecho y todo lo que a mí me ha ayudado es lo que yo te voy mostrando en todos estos vídeos. Entonces partimos de una ventaja muy grande, que yo ya he vivido lo que te estoy transmitiendo, y si tú estás escuchando esto porque necesitas esa ayuda, yo estoy viendo lo que tú en este momento no estás viendo y por eso sé lo que tú estás necesitando. Y lo que nos ocurrió nos hace diferentes. A mí lo que me ocurrió me hizo una persona
mucho más fuerte, mucho más sensible, mucho más empática hacia los demás, muy visionaria para poder ayudar o apoyar a las personas que tenía a mi lado. A ti te sucede lo mismo con lo que te esté ocurriendo en tu vida. Tú eres capaz, tú eres diferente, quizá a las personas de tu alrededor, precisamente por lo que viviste. Nuestras experiencias nos hacen diferentes y siempre hay que enfocarlas a sacar nuestras potencialidades, nuestras fortalezas. Nos hacemos fuertes cuando superamos cada una de nuestras circunstancias difíciles. Todo lo que vivimos nos prepara para el futuro. Y tú dirás, Pilar, ¿qué estás diciendo? O sea, que lo que yo estoy viviendo es porque luego posteriormente esto lo voy a utilizar. Te pongo mi caso muy claramente. Yo tuve que vivir un duelo muy desgarrador para hacer lo que estoy haciendo hoy. Tú en todo momento eliges el camino que tú sigues, ¿vale? Si tú me sigues, comprobarás que yo, aparte de los mensajes positivos y de superación que te transmito, yo siempre te menciono esa visión espiritual, esa guía interna que yo lo llamo Dios. Pues cada paso, cada aprendizaje, la interpretación que yo le hago es que está marcada por las señales de Dios. ¿Por qué Dios me pone una vivencia tan dramática justo en una etapa de mi vida? Pues yo creo que fue a los 33 años, o sea, si recuerdo la edad, eran 30 y pocos, que yo cuando me pasó dije, mira, la edad de Cristo, cuando murió 33 años, por ahí me tocó experimentar la pérdida de mi hermana. Claro, yo tuve que vivir unas experiencias, que vivir un duelo que nunca había vivido, una oscuridad que lo desconocía. Aprendí muchísimas cosas, aprendí lo que era estar rota completamente, hundida, bueno, pues lo que tú también posiblemente hayas experimentado o estés experimentando. Poco a poco, pues yo empecé a encontrar muchos apoyos, muchos recursos, muchas herramientas que a mí me hacían crecer y crecer y crecer, porque yo siempre quería, con eso que me había tocado, pues estar muchísimo mejor, porque lo primero que a mí me provocó esa muerte es pensar que mi vida también se acababa ahí, que yo no iba a ser capaz de ser feliz nunca más. Esta fue la idea que a mí me perseguía en esta muerte tan dramática, en esta situación. Cuando yo comprobé que los años se sucedían y que yo cada vez estaba mejor porque buscaba el sentirme mejor y sobre todo entender qué era lo que estaba pasando dentro de mí. Me formé muchísimo, hice muchísimas cosas y como te digo que todo está marcado por unas señales, pues llegó la señal importante, que esta señal marcó también un antes y un después, porque yo, de ser una persona anónima, de ser una persona donde yo podía hablar con las personas de mi alrededor, me convierto en una persona que estoy en las redes sociales para transmitir mensajes de superación en este tipo de experiencias. Entonces, por eso yo decido escribir unos libros, mis libros de la saga Tus Tesoros de Luz, para todo eso que mi corazón sentía, todo lo que yo aprendí, todo lo que a mí me ayudó a salir adelante, lo expongo ahí y todo lo que hago en las redes es para ti y por ti. Cada experiencia de nuestra vida nos trae aspectos positivos y las situaciones más trágicas, la parte positiva está oculta, que se ve cuando tú ya has transitado la oscuridad, pero siempre te ayudan a crecer, siempre te ayudan a ser a que tú seas más fuerte y a que valores la vida desde un prisma mucho más elevado, para que tú abras tu conciencia y encuentres un sentido mucho mayor a lo que está pasando aquí. Yo siempre he visto todo lo que pasaba aquí. Fijaos que yo tenía una visión espiritual, pero nada que ver al aprendizaje que yo adquirí con mis experiencias, con mi experiencia de vida. Cuando nosotros
estamos viviendo estas experiencias en la humanidad y lo vivimos desde la humanidad sin elevarlo a algo mucho más grande que nosotros, la vida duele mucho y no se encuentra ese sentido. Pero cuando tú empiezas a decir, a ver, yo al fin y al cabo soy un canal, soy un medio en esta inmensidad y por encima de mí hay algo mucho mayor que me está guiando y que mueve mis hilos. Así vivo la vida yo hoy. Siento que soy movida por una fuerza mucho más grande que es Dios y que es el que nos va marcando. Por supuesto que nosotros siempre tenemos libre albedrío para decidir qué hacer o no hacer en nuestras vidas. Por eso aquí llegamos a ese punto en el que tú tienes libre albedrío para elegir qué hacer o qué no hacer con este mensaje que yo te he transmitido. Si quieres, si algo te ha resonado dentro, quieres saber mucho más, vete a mi web www.pilargomezsuarez.com. Ahí tienes todos los libros que yo he escrito con mensajes de superación. Tienes cursos donde yo voy haciéndote vídeos cortitos, donde también te transmito desde el corazón mensajes y apoyos súper importantes en momentos de debilidad. Y ahí tienes todo recopilado. Mis redes sociales están repletas de estos mensajes, así que invierte en tu crecimiento interior porque esta es la mejor inversión, es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Yo te lo digo como experiencia propia. Yo gracias a invertir en mí misma, gracias a eso pude crecer, superarme mucho más y volver a ver la vida desde un prisma de mayor alegría, mayor sentido y mayor conciencia. Espero que este mensaje te haya gustado y te haya aportado. Gracias de corazón. Nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias.